Durante la mañanera del pueblo de este 7 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que las cifras oficiales del número de deportaciones de Estados Unidos a México asciende a un total de 10.964 personas. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer en un centro de atención de repatriados en Reynosa, Tamaulipas, que el 99.9% de nuestros connacionales repatriados no tienen ninguna relación con delitos y que por el contrario son personas trabajadoras. El jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Michael Banks, declaró que desde el comienzo de la segunda administración de Donald Trump, los cruces irregulares hacia ese país han disminuido en un 90%. Yo soy Emerson Segura y bienvenidos a TV Migrante Informa. En el marco del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana celebrada en Querétaro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas exteriores y reconoció el trabajo de millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, asegurando que en su gobierno procurará defender y resguardar sus derechos ante las amenazas arancelarias y de deportación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escucharlo. México es imponente por nuestros hermanos y hermanas que viven del otro lado de la frontera y que añoramos y reconocemos como nadie, porque nos une, más allá de nuestro vínculo sanguíneo, el amor a nuestra bandera. Que vivan las y los migrantes. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí. Subordinación, no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución, sí a la defensa de nuestras libertades, sí a la defensa de la democracia, sí a la defensa de la patria. Las redadas de deportación y arrestos en contra de inmigrantes en los Estados Unidos dieron lugar a que miles de activistas inmigrantes salieran a las calles para participar en la campaña Un Día Sin Migrantes, donde diversos colectivos y miembros de la comunidad latina evitaron asistir a escuelas, trabajos y centros comerciales para mandar un mensaje a la administración Trump sobre la importancia de la mano de obra y el consumo de los latinos. Vamos a ver las siguientes imágenes. This protest is actually part of a national movement today called A Day Without Immigrants. Access to higher education. We are not criminals. We are hardworking people. Your mother works harder than your president. She does. Several closed signs here on the city's southwest side. He's joining more than 60 businesses in Illinois and California. Immigrants were encouraged to refrain from going to work. The administration says it's going after violent criminal immigrants. Some of the signs, United We Stand. Businesses shutting their doors to send a message about the importance of immigrants. People marched through the streets of downtown LA for demonstrations meant to show the power of the immigrant community. Social media campaign calls on immigrants to stay home from work. We are all participating in a day without immigrants. So you can see right here to live our lives and we're good people. Que nos escuchen, que nos vean, que nos respeten.
El estado de Maryland fue testigo del freno de la jueza de distrito Deborah Boardman al decreto presidencial de Donald Trump para limitar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. El decreto del magnate republicano fue firmado el pasado 20 de enero en la Casa Blanca, mismo que había sido pausado por el juez de distrito John Cochran, esto tras una solicitud de revisión del decreto de estados como Washington, Arizona, Illinois y Oregon. El caso fue presentado en Maryland por 5 mujeres embarazadas cuyos bebés podrían verse afectados con esta ley. Desde 1868, la 14ª enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona que nazca en los Estados Unidos sin importar el estatus migratorio de los padres. Hasta ahora, 22 estados han acudido a los tribunales para tratar de anular el decreto junto a organizaciones de derechos civiles, conformando una de las mayores ofensivas en contra de las medidas migratorias que Trump busca usar como un arma legal para expulsar a la comunidad migrante. Y justamente para hablar de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Ariel Ruiz Soto. Él es analista senior de política del Migration Policy Institute. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. Ariel, me gustaría preguntarte, ustedes acaban de publicar una guía justamente sobre arrestos y deportaciones por parte del ICE. Cuéntanos un poco de este estudio publicado por el MPI. Mira, la guía lo que busca hacer es tratar de dar la información más correcta que sabemos sobre los arrestos, cómo se dan y cuáles son las autoridades que pueden hacerlos para poder tener mejor conocimiento y calma a las personas migrantes que pueden pensar o que pueden ser sujetas a este tipo de deportaciones. Y en realidad este documento viene para tratar de explicar lo que se puede hacer bajo la autoridad migratoria y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, algo que queremos hacer en la guía es documentar que una persona, aun cuando una persona es sujeta a deportación, tiene derechos para poder quedarse callada, puede tener ese tipo de opción de apelar su caso y también puede después ser elegible para otro tipo de protección de deportación. Y en este caso tenemos que entender que aunque ahora hemos visto más arrestos de ICE, por ejemplo, en promedio al día, un arresto no significa automáticamente una deportación y también las personas que son arrestadas tienen un proceso largo para poder apelar ese tipo de proceso, pero sí, cabe mencionar, hay personas aún que tienen un documento, un estatus legal en Estados Unidos, por ejemplo, que son residentes permanentes legales, aún ellas también pueden ser sujetas a deportación si es que cometen algún tipo de crimen o otro tipo de, si por ejemplo sobrepasan su término de estadía en Estados Unidos. Ariel, frente a estas políticas hay 2 agencias que ocupan la atención mediática, me estoy refiriendo a la CBP y también a ICE. Cuéntanos un poco cuáles son sus facultades y cuáles son los alcances y los límites de estas agencias al momento de detener o bien deportar a las personas, Ariel. Mira, buena pregunta. Para empezar tenemos que distinguir entre ICE y CBP. ICE es el que se encarga, la agencia que se encarga de hacer operaciones de control migratorio en el interior del país. CBP es una agencia que tiene 2 partes. Una se trata de los agentes que están en los aeropuertos, que están inspeccionando a personas que ingresan de manera aérea, y después, separado, tienen a Border Patrol, a la patrulla fronteriza, que se encarga de las fronteras norte y sur de Estados Unidos. Estas 2 unidades son las que son parte de CBP y por eso tienen ese mismo poder de control migratorio. Pero nuestro guía lo que se enfoca es en el interior del país, para aquellas personas que ya han ingresado con documentos, con un parole o si no, sin documentos, para que puedan ser potencialmente sujetas a este tipo de deportaciones. Entonces, por eso nos enfocamos en ICE, que es la agencia que no solamente ha llamado más la atención en estos últimos días, pero también que es la agencia que tiene la autoridad federal para poder detener a alguien y poder pedirle para que comprueben su estatus migratorio en Estados Unidos. En términos de qué es lo que ICE tiene a su alcance, es una agencia que tiene, aunque ha aumentado su presupuesto año con año en los últimos años, todavía es una fracción de lo que ocupa para poder llevar a cabo este tipo de deportación masivas que ha mencionado el presidente Trump. No solamente porque requieren más agentes, pero también porque requieren más vuelos, más aviones y también más centros de detención y deportación. Un ejemplo muy concreto es lo siguiente. ICE en su totalidad en Estados Unidos tiene cerca de 47,000 camas disponibles en cualquier día en el país. 47,000. No es un número menor, pero tampoco es un número masivo, lo que significa que las personas que son arrestadas tienen que ser procesadas y que solamente llegue ese cupo de 47,000. Después de que esas personas son
deportadas pueden entrar más, pero lo que sabemos en el tema práctico es que no toda la gente es deportada de un día para otro y que de hecho estamos viendo los últimos conteos que hemos visto que ya en estos momentos ICE está llegando a ese límite de 47,000 camas. Están buscando por eso el presidente Trump abrir más centros de detención e incluso utilizar detención en Guantánamo, que es lo que también llevó a cabo esta semana. Ariel, vemos que los estados y las ciudades santuario han sido un dique para las políticas de Donald Trump. Ya en la dimensión política, ¿qué relación esperas justamente del gobierno federal de los Estados Unidos frente a estos gobiernos progresistas a nivel local? Mira, es un punto también importante. Tenemos que recalcar que un agente de ICE puede arrestar y preguntar, cuestionar a cualquier persona en cualquier estado. Pero lo que los estados han hecho y las comunidades locales, ciudades y pueblos han hecho es implementado unas leyes en su propio sistema estatal o municipal para poder reducir la cooperación que utilizan por ejemplo, la policía o el sheriff de cada lugar para poder pasar información de las personas que están en sus cárceles a ICE para que puedan ser detenidos. Eso es lo que se le llama un tipo de efecto santuario en el cual los estados y las ciudades limitan el acceso a información o cooperación para que entren o lleguen los agentes de ICE. La diferencia también tiene que ver en cómo se da ese tipo de cooperación. Si una persona ha cometido un crimen de alto nivel, no existe ninguna opción en que un estado pueda, por ejemplo, limitar su colaboración con ICE. Eso existe. Ese es el límite. Tienen cierto derecho para hacerlo. Pero más bien lo que estamos viendo ahora es una manera que el presidente Trump está buscando que más y más lugares y ciudades, estados, participen y colaboren con ICE. Esto lo vimos en su primer mandato del presidente Trump, los llamados 287G, acuerdos 287G, que buscan intentar expandir ese tipo de autoridad. Pero ahora, y de hecho en lo que hemos visto en los últimos días, es que ahora la directora de Homeland Security busca también limitar o incrementar la colaboración con estas agencias y está buscando que lo hagan porque si no lo hacen les pueden quitar diferentes recursos federales. Por ejemplo, una cárcel puede perder dinero federal para poder abrir la cárcel que tenían o expandir el número de patrullas que tienen. Ese es ahora el campo en el que estamos, en el cual el gobierno federal puede intentar que los estados y las comunidades colaboren con ellos, pero los estados y las ciudades no tienen ninguna obligación para hacerlo, al menos que sea una persona en un crimen alto, por ejemplo, un homicidio o algo por así. Muchas gracias, Ariel, por estar aquí en TV Migrante Informa. Con gusto. Adiós. Donald Trump es un personaje que de manera cotidiana atrae la atención mediática en diversos círculos políticos, sociales y también culturales. La prensa es un instrumento potente para retratar sus decisiones políticas y las caricaturas políticas, desde luego, son el medio ideal. Vamos a hacer un recorrido justamente por algunos. Por ejemplo, el monero Brent publicó en el San Diego Union Tribune una caricatura donde pone a Donald Trump justamente con la palabra racista en el cabello. Por otro lado, también el monero mexicano Rapé lo retrata con la Estatua de la Libertad. Hay que recordar que la Estatua de la Libertad es un símbolo icónico de la migración, especialmente en el contexto de los Estados Unidos. Desde su inauguración en 1886, ha representado la bienvenida a millones de inmigrantes que llegaron al país en búsqueda de una mejor vida. Pero también tenemos el cartón del monero Rafael Barajas el Fisgón en la jornada, donde también lo señala con el logo, ¿no? La imagen del Ku Klux Klan en el cabello, y Donald Trump es un sector al que no ha dudado en voltear a ver. Pero también, por último, veamos este cartón del periodista Pedro Molina, es nicaragüense, y pone a Donald Trump justamente con una banda con la insignia nazi, digamos que envuelta en el brazo a partir de su corbata. Los primeros envíos de migrantes a la prisión naval de Guantánamo dieron comienzo esta semana, luego de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, anunciara el primer vuelo con 10 migrantes deportados hacia la bahía. Estos vuelos forman parte del plan de deportaciones masivas que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado como parte de su estrategia de defensa nacional para migrantes en el territorio estadounidense, considerados de alta peligrosidad o que no pueden ser devueltos a sus países de origen.
El jueves, un segundo avión partió del estado de Texas con 13 migrantes. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo estarán recluidos los migrantes indocumentados en la bahía de Guantánamo, pero se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firme más órdenes de despliegue y tropas de apoyo logístico a la base custodiada por el Departamento de Seguridad Nacional, que alojará hasta 30,000 deportados. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, aclaró esta semana que ningún mexicano será deportado al centro de detención en la base naval de Guantánamo. Sobre ese tema de Guantánamo les puedo decir que ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y es lo que va a seguir ocurriendo. Tras la reunión sostenida entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los gobiernos llegaron a un acuerdo para recibir a migrantes indocumentados de diversas nacionalidades a la nación centroamericana, donde serán enviados al CECOT, una prisión con la capacidad para recluir a 40,000 personas y que es considerada la prisión más grande del mundo. Vamos a ver. En su visita a El Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Nayib Bukele acordaron trasladar a prisiones salvadoreñas a delincuentes convictos deportados por Estados Unidos. En su red social X, Bukele señaló que su gobierno ofreció a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario a cambio de una tarifa que sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para sostener todo el sistema penitenciario de El Salvador. First, obviously, he continues with full cooperation on the returning of Salvadorians who find themselves illegally in the United States and welcome them back home. And that's already existing, and that will continue. But second, he has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. And third, he has offered to house in his jails dangerous American criminals in custody in our country, including those of U.S. citizenship and legal residence. Este acuerdo intenta revivir una medida similar firmada en 2019. En aquel entonces, ambos gobiernos también eran gobernados por Bukele y Trump. La administración de Trump eliminó parte de la ayuda a El Salvador por no hacer lo suficiente para frenar la migración irregular. Así El Salvador accedió a recibir a deportados que tuvieran pendientes procesos de asilo, para que esperaran la resolución en territorio salvadoreño. Esto bajo el acuerdo de cooperación de asilo. Pero el convenio nunca entró en vigor y fue cancelado por el gobierno de Joe Biden en 2021. En esta ocasión Bukele destacó la relación que sostiene con el gobierno estadounidense y externó su apoyo. Estamos anunciando un acuerdo que es mucho más importante en el mismo tema. Creo que es de mucho más importante y un alcance mucho mayor. Innegable que Estados Unidos es nuestro socio más importante, es nuestro socio comercial más importante, nuestro mayor comprador de nuestras exportaciones, el mayor lugar de donde vienen nuestras importaciones. Los delincuentes deportados por Estados Unidos serán trasladados al Centro de Confinamiento de Terrorismo con una capacidad de 40,000 personas. La megacárcel, que es símbolo de la lucha contra las pandillas del gobierno de Bukele, ha sido señalada por grupos de derechos humanos de hacinamiento, tortura y violaciones a los derechos humanos. Canal 14. La visita del funcionario norteamericano por tierras guatemaltecas terminó en otra serie de acuerdos con el gobierno de Guatemala, donde se destaca la aceptación de más vuelos procedentes con deportados connacionales y de otros países para su eventual repatriación. En este marco nos comprometemos a ampliar las capacidades para que más guatemaltecas y guatemaltecos puedan regresar a su hogar, a Guatemala,
en donde los recibiremos de manera digna y con mayores oportunidades. En este marco, hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación. Los nuevos acuerdos con El Salvador y Guatemala, logrados por Marco Rubio, podrían otorgar a Estados Unidos una sólida red para enviar indocumentados que no pueden ser devueltos a su país de origen fácilmente. Durante su primera administración, Trump firmó con el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales y sus homólogos de El Salvador y Honduras los acuerdos de cooperación de asilo, mismos que convirtieron a Guatemala en un tercer país seguro y donde se comenzaron a recibir migrantes salvadoreños y hondureños, los cuales fueron rescindidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Las medidas anti-inmigrantes del presidente Trump han planteado desafíos legales para cientos de familias que, como la de José, buscan mantenerse unidas a pesar de los muros que comienzan a franquear sus esperanzas. La historia es de mi compañero Oscar Reyes. Durante 15 años, José Galindo vivió en Florida, construyó un patrimonio, formó una familia e hizo su vida. Sin embargo, fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. No solo fue deportado, también sufrió la consecuencia de ser separado de su familia. Yo estuve en Naples, Florida, desde el 2000. Llegué a Estados Unidos. Tenía 19 años y pues de ahí fue mi vida en Estados Unidos. A mí me deportaron me agarró migración en septiembre del 2015, afuera de mi casa esperando mi patrón. Llegué joven y en el 2006 me dediqué más a mi esposa y pues formar una familia y salir adelante, y gracias a Dios sí lo logramos, pero llegó el momento que me agarró migración. Durante el gobierno de Barack Obama fueron deportados 2.848.000 migrantes, cifra que puede ser superada en el segundo periodo de Donald Trump en la presidencia. Solo en su primera gestión, 766.376 migrantes fueron deportados. Tenía una vida estable, ya tenía mis 2 hijos. Y en el momento que el ICE se agarraba a mi esposo, era un momento muy difícil, porque mi esposo y yo venimos de un lugar muy difícil y trabajamos muy duro para salir adelante allá. Y a pesar de las medidas antimigrantes que desde el inicio de su mandato ha ordenado Donald Trump, José y Jessica aseguran que los migrantes solo van a trabajar y a buscar una vida mejor. Aquí familia va primero y allá la mentalidad es mucho diferente en los Estados Unidos. Aquí es primero familia, después la demás. Sus metas. De regreso a mi país, pues no fue tan duro, porque pues yo sabía, teniendo a mi familia junta, no había ningún motivo para estar agüitado, como dice uno. Yo cuando veo a mis hijos aquí, a mi esposa, pues fueron, como dicen mis familiares, no trajiste dinero, no, pero traigo a mi familia. Con imágenes de Fernando Jiménez, Oscar Reyes, Canal 14. El actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, Dani Ramírez, quien da vida al nuevo Falcon de Marvel, Joaquín Torres, al lado del Capitán América, alzó la voz ante las redadas de deportaciones masivas ordenadas por el presidente Trump. Vamos a ver la siguiente pieza. Un superhéroe no se mide solo por su fuerza o sus habilidades. Para Dani Ramírez va más allá de esas fronteras. El actor que da vida al nuevo Falcon de Marvel alzó la voz en defensa de la comunidad latina luego de que Donald Trump firmara una serie de órdenes ejecutivas para la detención y expulsión de migrantes en Estados Unidos. Bueno, es muy decepcionante, obviamente, porque siempre queremos movernos adelante en cada forma social, en las leyes, y eso se siente obviamente que estamos yendo en reversa, pero lo que se me hace muy extraño es que hay muchos latinos que están en la otra línea, que están
sí, que piensan que eso es lo que tenemos que hacer. Y me confunde, me rompe el corazón y espero que obviamente que la gente hable y que podamos con esfuerzo y con nuestra voz cambiar lo que está pasando. Pero sí, es algo que, no sé, es tan temprano en saber el impacto que va a ser a un nivel nacional, obviamente económico, pero como de lo humanitario. Pero sí, no, es algo que es muy decepcionante porque pensé que eso ya lo habíamos dejado en el pasado, que íbamos a cambiar leyes y poder encontrar forma de naturalizar y hacer que los latinos que ya están ahí que se queden, pero sí, no, es muy decepcionante. Ramírez nació en Chicago y fue criado en Miami. Hijo de padres latinos, se vio orillado a expresar su postura ante la que pretende ser la deportación más grande de migrantes en los Estados Unidos. El actor, quien junto a Tenoch Huerta, Oscar Isaac, Salma Hayek y Xochitl Gómez forma parte de un nutrido nicho de superhéroes latinos que busca representar el talento latino a nivel internacional. En 2021, Ramírez debutó en el universo cinematográfico de Marvel en la serie Falcon and the Winter Soldier, para dar vida a Joaquín Torres, quien en los cómics es defensor de la comunidad migrante que cruza de México a Arizona. El próximo 14 de febrero, Dani Ramírez dará vida de nuevo al superhéroe latino junto a Anthony Mackie y Harrison Ford en la cinta Capitán América Brave New World. El ascenso de Dani Ramírez en la cima de Hollywood da cuenta de las historias que la comunidad latina puede tejer más allá de las fronteras, demostrando que no todos los héroes necesitan poderes para realizar grandes hazañas. Con información de Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, por Altavoz Radio, por nuestras redes sociales @TV Migrante y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.